Este, hacemos una oración primero. Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a ponernos en manos de Dios para este que se haga su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Damos las gracias porque nos permite, nos da la oportunidad de estar congregados de esta manera para compartir la palabra, para aprender, reflexionar, meditar, analizar nuestra vida espiritual, nuestra conducta, nuestras acciones, para crecer espiritualmente, para mejorar, para transformarnos, renovarnos. Quedamos en tus manos, bendícenos, denos seguridad, tranquilidad, ayúdenos a estar con un corazón abierta, una mente receptiva, ayúdenos a transmitir y analizar el mensaje y que todo se haga según su voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir pantalla para eh, mostrar ahí unas diapositivas que traigo para compartir, hermanas. A ver, vamos a ver. Muy bien, ustedes me dicen si se alcanza a ver. ¿Qué tal? ¿Se ve? Muy Sí, bien. hermano. Bueno, pues miren, aquí está el título, que es el que se compartió. Deje acomodo algo por aquí. Ahí está. Ahora ya me fui a la segunda. Dice el título, hermanas, pues así como se les compartió ahí el link y la imagen, decía como título, eh, gestión de críticas y ataques personales en la vida cristiana. Acuérdense que la palabra gestión, o bueno, organización, viene de ¿qué hago? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo pongo en orden? ¿Qué hago con eso? La gestión del dinero, bueno, pues lo que trae usted en su cartera, ¿qué va a hacer con él? ¿Cómo lo va a administrar? ¿Dónde lo va a dejar? ¿Dónde lo va a poner? ¿Lo va a invertir? ¿Lo va a gastar? ¿Lo va a guardar? ¿Lo va a ahorrar? Bueno, esa es la gestión. Eh, en este caso, pues vamos a ver cómo gestionamos la crítica. La crítica y los ataques personales. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer con ellos. Y hay cosas equivocadas y cosas correctas. Hay cosas constructivas y cosas destructivas. Hay quienes lo gestionan mal y pues bueno, hay consecuencias que no queremos. Hay quienes lo gestionan bien y pueden salir adelante, ¿verdad? Pueden evitar muchas cuestiones que pues pasan muy seguido, ¿va? El desánimo, la pérdida de la fe y bueno, cuánta cosa escuchamos muy seguido, muy continuo. Y yo creo que las pláticas de cada mesa, a veces tiene que ver mucho con esto, ¿no? Pues me dijeron aquello, me dijeron lo otro, y escuchamos un montón de consecuencias por medio de eso. Escuchamos un montón de situaciones difíciles que se desarrollaron a raíz de eso, de absorber la crítica, de no haber podido gestionar la crítica en su momento de manera adecuada. Y por ello, pues bueno, vinieron un montón de situaciones que pues muchas veces lamentamos. Lamentamos escuchar de otros y lamentamos que a nosotros nos suceda en caso de que lo hagamos mal. Entonces, hay estrategias para esto, ¿sí? Hay estrategias, hay herramientas las cuales se van a compartir, pero también vamos a ir entendiendo algunas cosas clave, porque acuérdense, no todos son estrategias, no todos son herramientas aplicables. Hay que entender, porque mire, si se entregan herramientas aplicables, estrategias y todo está bien, pero está incompleto porque hay que comprender y hay que entender y hay que discernirlo de fondo. Y ahora sí nos puede dar la pauta correcta para poder abordar lo que tengamos que hacer al respecto de manera consciente y no lo hagamos de manera inconsciente. O sea, ¿sí me entiende? Entonces, miren, ya explicamos de qué se trata el tema, ¿sí? Y aquí hay dos cosas, puse ahí dos vertientes, hay ataques personales, no me refiero a un golpe, a un pellizco, a una mordida, no, me refiero a la palabra, a las palabras, las críticas, pues algo personal, ¿verdad? Realmente que a alguien, pues no le caemos bien, vea, y sea su vecino, su vecina, alguien de la congregación, su predicador, qué sé yo, ¿verdad? Donde quiera puede llegar el flechazo. Y y son parecidas a las críticas, va de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lidiamos con ello en la vida cristiana?
Pero acuérdese que en la vida cristiana, pues tenemos que pelear la buena batalla, ¿verdad? Así como lo acaba de recordar la hermana Pali en lo que estaba leyendo, pelear la buena batalla y esa pelea tiene que ver mucho con esto, que no es pelearnos con los demás, sino poner un orden también interno, porque muchas veces la batalla, pues es interna, la batalla en lo que queremos hacer y en lo que debemos hacer. Lo que siento que quiero hacer, pues ahorcarlo como un pollo o hacer las cosas bíblicamente. Mejor, tranquilizarnos, comportarnos, ser ejemplares, dar el buen ejemplo, ser sabios al respecto, hacer las cosas con discernimiento, con paciencia y crecer ahí, porque hay mucho crecimiento en los ataques. Hay mucho crecimiento en las críticas, siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien. Por ahí alguien se quiere agregar, le doy a admitir, o usted, hermana, va a estar ahí, Ya, aquí los estoy admitiendo. muy bien, es que de repente me aparecen acá y, bueno, entonces fíjese, hermana, vamos a ver aquí, ¿cuál es la definición? Miren, dice, manejar emociones ante críticas injustas, que es el objetivo, ¿verdad? Del tema. Dice desarrollar, a ver, desarrollar resiliencia cristiana y responder con sabiduría sin caer en la compulsividad ni en el desánimo. Entonces, si se da cuenta, hay dos cosas muy importantes a evitar, que es la compulsividad y el desánimo. Hay muchos casos de compulsividad. La compulsividad es un desorden, ¿sí? Es una falta de dominio. Ser compulsivos a veces, pues a veces caer en la manía. Yo a veces le digo a los hermanos cuando, pues, me presentan, casos complicados, así como estos de conductas repetitivas, involuntarias e inconscientes, le digo, bueno, podemos estar viendo un caso de manía, un caso de compulsión. Y ahí es difícil, es complicado, no es imposible, pero este, hay veces que nos topamos, ¿verdad? De frente con estas situaciones y hay quienes son críticos compulsivamente, ¿verdad? Ya hasta por manía y por deporte, por ahí les comenté la vez pasada. Y hay formas de sobrevivir a eso, por supuesto, pero también está la parte interna de uno hacia afuera. Vamos a hablar mucho de allá afuera hacia adentro, pero también al último vamos a hablar, a ver, y bueno, y de todo esto, ¿qué tengo que entender de dentro hacia afuera? Y hay cosas que entender también ahí. Fíjese, manejar emociones, dominio propio. Cada vez que le habla de manejar emociones, control del pensamiento y todo esto es dominio propio. El término bíblico es dominio propio. Ahí está en Timoteo. Tenemos que tener dominio propio. Alguien sin dominio propio va a batallar toda su vida cristiana. Mucho, no poquito, mucho. Porque pasa un grillo y ya se sacó de quicio. Le dicen una cosita y ya perdió la fe. Le dicen otra cosa y ya se desanimó. O le dicen muchas cosas y ya se enfermó. ¿Sí? Y necesitamos dominio propio para poner un alto, para no permitir esas consecuencias, para que no me afecte mi vida espiritual y por culpa de ello yo no tenga que incurrir a errores, incluso al pecado, o poner en riesgo también la integridad emocional de mi familia, con quienes estoy en casa, con quienes convivo en la congregación, la estructura y de la congregación, la funcionalidad de la congregación. Bueno, vamos a hablar en el sentido de, bueno, ¿y qué sucede cuando somos atacados? Dice las Escrituras que bueno, sufriremos por hacer lo bueno o por hacer lo malo y más vale que suframos, por hacer, lo correcto que por hacer lo incorrecto. Vamos a hablar en el entendido de que la crítica es injusta. Porque si la están criticando por algo que sí hizo, pues válgame, eso es otra cosa, sí, eso no es del tema, ¿sí? No es tal cual. Aunque sí hay casos en donde uno se equivoca y viene mucha injusticia de fuera, también sí sucede. Usted y yo y todos podemos equivocarnos cualquier día.
Estamos exentos, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, fuéramos ángeles y estuviéramos allá, pero podemos equivocarnos. Y si nos llegamos a equivocar, sí puede suceder que nos traten con una injusticia implacable, feroz, ¿sí? También hay algo que hacer ahí, pero vamos a orientarnos en el entendido de que si lo que viene de fuera es injusto, si lo que viene de fuera es desmedido, inconsciente, personal, con otra intención de fondo, con el objetivo de destruir, no de construir. Y después vamos a hablar sobre las críticas constructivas. Ahí hay dudas respecto a eso. Bueno, entonces desarrollar, ¿qué dice ahí? Resiliencia cristiana. ¿Qué resiliencia cristiana? ¿Con qué se come eso? Ya les había explicado. Algo de resiliencia. La palabra resiliencia no viene en las escrituras, pero si hay en las escrituras, lo cual es el fruto del espíritu que representa la resiliencia. ¿Cuál que crees? Es la templanza. La templanza es la resiliencia como tal. ¿Qué quiere decir? Fortaleza del temple, ¿verdad? De la fuerza. El no me dejo caer por cualquier cosa. De la firmeza. Estar enraizado en donde estoy pisando. Y no me mueve cualquier viento. Venga de la vecina, del vecino, de la congregación, de los a los que les estoy dando clase, de los hermanos, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y bueno, no, de todos ángulos puede llegar. Y esa resiliencia cristiana le permite a usted que independientemente de lo que venga y lo que sucede y lo que usted lee y los mensajes que le manden, usted está paz, en paz y tranquilidad. Si me pregunta, hermano, si es posible estar tranquila, puedo estar tranquila. Usted que me pregunta o me pregunte, usted pensando, a pesar de la crítica injusta y tormentosa y desalmada que pueda venir de incluso de los hermanos en Cristo que se supone que me deben de querer, sí, sí se puede estar bien, sí se puede estar en paz, ¿sí? Si esa es su pregunta, ya le contesté, sí se puede estar en paz. No es obligación que se tenga que usted desanimar cada vez que escucha algo que está mal. No es obligación, no es una respuesta como deber. No tenemos por qué comprometernos a hacernos más daño a nosotros para corresponder y darle seguimiento a algo que ya estaba mal afuera, porque no es su problema. Cuando es injusto, la injusticia viene de fuera, pero usted va a ser justa con usted. ¿Sí? Muy bien. Fíjese, dice aquí, ojo, póngale ojo. Este tema no es para salvarnos de la crítica, porque si usted le está haciendo así, ay, mire hermano, ya me va a pasar la clave para salvarme de las críticas. No, eso no es el tema, no le voy a compartir nada porque no se puede, es imposible. No hay información que yo le pueda dar para que se salve la crítica. Puede salvar usted lo que le está sucediendo acá, dentro de su corazón, en su mente. Se puede rescatar poniendo ciertos límites, ciertos altos, pero eso sucede dentro, es interno, es cuestión del dominio propio. Pero fuera no. ¿Por qué? Supongamos, creo que ya le había puesto este ejemplo. Y usted lee las noticias, lee ahí la persona que le está eh, dictando hoy el clima, cómo va a amanecer y mañana una granizada fea. ¿Usted puede detener eso? No. ¿Usted puede impedir que suceda? Si es voluntad de Dios que suceda. No. ¿Usted puede controlar el clima? No. Se va a revolcar por eso y va a hacer rabietas por algo que no puede controlar. ¿No? ¿Por qué? Pues si no lo puede controlar, ¿por qué va usted a sufrir por ello? La crítica no la podemos controlar porque es un factor externo, no es interno. Ya le dije al principio, si es por algo equivocado que sí hicimos, bueno, algo tiene que ver, pero no toda la crítica va a venir de manera concisa, ¿va? Objetiva. Pero como tal, la crítica injusta y los ataques personales no los podemos controlar. ¿Por qué? Acuérdese usted de la vida de nuestro maestro. Perfecto. 100% amor. A donde fue, él enseñó.
A donde fue, él ayudó. A donde fue, él apoyó. Siempre enseñando, siempre ejemplar, siempre perfecto, siempre puro, siempre recto, excelente en todo, con todos. ¿Se salvó de la crítica? ¿Se salvó de ser odiado? La persona más perfecta, el ser humano más perfecto que puso sus pies en este planeta, ¿se salvó de la crítica? No, fue terriblemente criticado, brutalmente criticado. ¿Qué nos puede esperar a nosotros, simples mortales? ¿Qué le puede esperar a usted, hermana, en Cristo? Él fue perfecto en todo, no se equivocó, nunca, y no se salvó de la crítica. ¿Le importó? Él tenía que hacer su ministerio. Se detuvo por ello. Tuvo miedo y le oró a Dios, Señor, yo ya me quiero ir de aquí, llévame, yo no quiero tener que ver con estos fariseos, con esta gente, con esta generación de víboras, sácame de aquí, estoy harto. No, eso no dicen las escrituras. Cumplió su ministerio. Y lo odiaron tanto que lo terminaron matando. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Esteban? ¿Sí se acuerda? Así, hermana, así se tapaban los oídos, no querían escuchar, crujían sus dientes de coraje, les ardía en la conciencia escucharlo, verlo, saber que el hermano Esteban existía. Le llovieron críticas, pues lo apedrearon. Yo creo que las críticas fueron poco, lo terminaron apedreando. ¿Cuántas veces nos han apedreado nosotros también ahí en redes, ahí de frente a frente, va? Ahí en la congregación, también desde el púlpito, a algunos que les encanta agarrar las sorteras así de seguiditas, pum, pum, órale a todos, para todos tengo. También, sí, sí pasa, por supuesto. Y hay algunos que ya no regresan. A veces que ya regresan y ya no la quieren perdonar. Pero bueno, mire, estamos para entender, estamos para comprender, estamos para crecer, estamos para edificarnos. Si se escucha bien el audio, ¿ah? Excelente. Fíjese ahí en Juan, Juan capítulo 15 versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A mí me pasó, dice el Señor. A ustedes también. ¿Ustedes quieren ser cristianos? ¿Van a ser aborrecidos? ¿Se aguantan? ¿Quieren hacer las cosas bien? Pues van a ser aborrecidos. Ya les estoy advirtiendo, dice el Señor. Ya les advertí. Esa es la realidad. ¿Por qué espantarnos? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué retroceder? ¿Por qué dar marcha atrás? Si ya estamos advertidos, ya lo sabíamos. En el momento que usted le dieron este estudio y se puso a leer las escrituras, leyó Juan capítulo 15 versículo 18 y se dio cuenta de la realidad. No lo que le prometieron hay otras sectas, algunas religiones por ahí, algunas corrientes por ahí, donde le enseñaron de que no, únete a nosotros y jamás vas a sufrir y bueno. Ya se imaginará todo lo que prometen ahí en el mundo. La Iglesia de Cristo no enseña eso. La Iglesia de Cristo enseña, vamos a tener problemas, alguna que otra vez. Vamos a tener pruebas. Nos van a odiar, el mundo nos va a odiar. Desde dentro se van a levantar. Desde dentro. Dice ahí y fíjese que este tema lo comenté y lo di el sábado pasado para unos estudiantes para predicadores. Me pareció un muy buen tema, les gustó a los hermanos y lo adapté para ustedes, hermanas. Porque dije, no, 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 esto, si se reanuda, ¿va? Ahí con la hermana Pali, estaría excelente, porque hay muchos puntos aquí, realmente que vale la pena comentar. Creo que ya había hablado algo, anteriormente de esto, pero esto está desglosado de una manera diferente. En 2 Timoteo, capítulo 3 versículo 12 tenemos ahí este versículo que usted está viendo ahí en pantalla, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? ¿La vivirán en paz? En santa paz, tranquilitos, tranquilitas. Sí lo quisiéramos. Claro, aquí no le gusta estar tranquilos, pero ahí dice, padecerán persecución. Pero fíjese, el que quiera vivir piadosamente, el que quiera hacer las cosas bien, y a veces por hacer las cosas bien va a ser odiado. Hay algunos que son odiados por ser felices, hay algunos que son odiados por hacer las cosas bien, hay algunos que son odiados por trabajar bien, hay algunos que son odiados por hacer las cosas en orden, de manera bien, de manera organizada.
Hay quienes son odiados por ser ejemplares. Hay quienes son odiados simplemente por tener amor en su corazón. La oscuridad odia la luz. El odio no es compatible con el amor. Si usted va a hacer las cosas bien, se va a enfrentar con esto. Y no es para desanimarse. No son malas noticias, es para que usted se fortalezca, para que usted entienda y comprenda que hay dos lugares donde estar. Hay algunos que están en otro lugar y muchos que estamos en otro lugar. Lucas capítulo 6 versículo 22. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando no te quieran, y cuando os aparten de sí y os vituperen. Cuando te hagan un lado, usted váyase por allá, no la queremos, ya no se junta, usted está fuera del círculo. Ya no le hablamos, ya no le mandamos mensaje, ya no le escribimos, ya no le invitamos, ya no le dijimos la palabra, ley de hielo, etiquetas, todas esas tonterías que causan división. Estamos hablando de cuestiones injustas, ¿verdad? No estamos hablando de un orden, no estamos hablando de disciplina congregacional, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de desorden, estamos hablando de ataques personales. No se pierda. No vaya a mezclar una cosa con otra. Fíjese, y desechen vuestro nombre como malo. Su nombre ya esté tachado, con mala fama. ¿Sí? Que esto y que lo a cualquiera le puede pasar, ¿eh? Yo he escuchado muy malos comentarios de hermanos muy buenos, ¿eh? De hermanos ejemplares, o sea, que yo, mis respetos, hermanos maestros, excelentes. Y he escuchado comentarios que nada que ver, nada que ver, y aún así estemos hablando de algo, pues vaya, pues, quien va a juzgar es nuestro Dios. Porque nosotros, aunque déjeme hacer un paréntesis, hay algunos, no sé por qué, pero me estuve dando cuenta, hace unas semanas, porque ahí en la página que usted sabe, ¿verdad? Que donde comparto ahí información, hay a veces que hago algunas pruebas para darme cuenta de algunas cosas que desconozco, de la misma congregación, ¿verdad? De los mismos hermanos, la misma comunidad. Y vaya que me he dado cuenta de muchas cosas que no sabía, que no conocía y muchas cosas buenas, por supuesto, pero también cosas que, qué barbaridad, qué barbaridad. Y de repente hago ciertas pruebas para observar y ver, ¿verdad? A ver cómo reaccionan, qué dicen, cuál es la necesidad, qué piden, qué solicitan, cuál es la queja, cuál es la tendencia, cuál es el impulso, cuál es la manía. Y bueno, uno se da cuenta de muchas cosas. Entre muchas, me di cuenta que hay algunos, muchos, que sí piensan, que sí creen, y no es broma, ¿eh? Sí creen que su deber es juzgar las almas. Sí piensan que ellos son los que van a decidir quién se va al infierno y quién se va al cielo. En ello, pues obviamente impera cierta autoridad, ¿verdad? Pues, de atacar también, ¿verdad? Digo, bueno, si yo voy a poder hacer esto, puedo hacer esto, aquello. Entonces entran ciertas conductas como estas. En algunos lados que empezó a observar que, pues, lo normalizaron, ¿verdad? Yo no sabía de esto, pero pues es algo que vale la pena cuestionar, ¿vea? Y analizar. eh, y algunas de estas cosas suceden cuando hay ese tipo de mentalidad. Entonces ya empiezan a ver a los hermanos de diferente forma. Ya se pierde la hermandad. Ya se pierde pues el hecho de ser hermanos, ¿verdad? Porque se posicionan arriba de una nube y los ven con cuello de jirafa. Ya estás viendo para abajo. Yo soy el que te juzgo, ¿por qué voy a estar a tu altura o tú a la mía? Y bueno, ahí ya un desorden. Y sucede, por supuesto que sucede. Son casos aislados, entre muchos otros factores. Claro, otros factores, pues es, falta enseñanza, ¿va? Falta exhortación, sí, falta hablar del tema, falta aclarar esto, falta leer las escrituras, ¿sí? Falta firmeza en quienes están al frente también, para hablar las cosas con claridad, para poner orden, y a veces la terminan pagando otros. Entonces, por eso de repente somos muy contundentes a la hora de marcar, de ser enfáticos en cuanto a esto, porque daña mucho, hace mucho daño.
Y es muy lamentable tener que ver hermanos que eran muy fieles y que se tienen que ir, o bueno, no se tienen que ir realmente, pero se fueron. Pues porque no soportaron, no tenían las facultades internas para poder soportar la presión y a veces por cosas muy injustas. Y claro, está la otra parte donde dicen, bueno, pues yo ya estoy bien cimentado espiritualmente y eso no me mueve realmente. Tuvieron la resiliencia cristiana, pero hay que entender que sí hay casos de debilidad espiritual. Sí hay casos donde pues apenas van llegando, no tienen mucho tiempo, apenas van aprendiendo la palabra, no tienen todavía mucha fortaleza espiritual, no tienen todavía desarrollado, o eran visitantes, ni siquiera estaban bautizados y ya vieron todo el desastre. Y bueno, por la crítica, no nos perdamos, por la crítica, estamos hablando los problemas y las consecuencias de la crítica, disparar para todos lados, ¿verdad? El que se mueva, muere. Sí, la crítica de que pienso que estoy haciendo lo correcto, pues porque estoy criticando y cuando critico se dan cuenta que está haciendo mal y ya ya puse mi granito de arena. No, claro que no. Nadie ayuda criticando, ¿eh? Nadie. No portamos nada criticando. Para nada. Enseñando, sí. Exhortando, sí. Orando por los demás, sí. Enseñando a sentarnos con él, con ella. Hermano, hermana, miren, así está la cosa. Usted y yo, privado, como dicen las escrituras, como dicen los evangelios. Ahora sí hablamos y nos entendemos, conversamos, platicamos y quedamos en buenos términos. Pero la crítica no, no, olvídese. Entonces, fíjese lo que dice, si le pasa a usted, fíjese lo que dice ahí, en Lucas capítulo 6 versículo 22. eh, Dice, y desechen vuestro nombre como malo. Bueno, usted sabe que se ha hablado acerca mucho de, ahí en las escrituras sobre las difamaciones, ¿verdad? El falso testimonio, los chismes, el hecho de juzgar, el hecho de medir con una vara injusta a los demás también, el hecho de no hacer misericordia con los demás también, el hecho de no perdonar a los demás. Hay consecuencias de todo esto, por supuesto, y hay mucha enseñanza acerca de esto. Simplemente vemos la cuestión del amor, de amados unos a otros. No tiene nada que ver con criticar unos a otros. Ahí está todo en las escrituras, todo ahí está. Si estamos haciendo otra cosa es porque estamos perdidos, ¿sí? Entonces, dirá, bueno, hermano, ya, a ver, pero ¿qué hago yo? Porque ya, ya me balacearon mucho, hermano, y yo vengo aquí bien herido, o bien herida, bueno, pues un taller para mujer, y usted quiere saber qué hacer, porque realmente o le pasó alguna vez, o le está pasando, o le puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir a eso? Hay una estrategia, fíjese, estrategia de afirmación de identidad. Mucha atención, hermana. La crítica no la define a usted. Usted no es lo que le digan. ¿Quién nos define a nosotros? Usted, mire, si usted está haciendo ahí un trabajito manual para la congregación y todo, usted le va a poner nombre a eso. Le va a poner etiqueta y le va a poner el nombre de lo que hizo. Porque usted lo hizo. Usted lo conoce. Dios, quien nos hizo a nosotros, es quien nos entiende, nos conoce, porque somos creación suya. Su hermano no lo creó usted. No está dentro de usted, está fuera. ¿Cómo es posible que lo que diga usted se la crea y cargue con eso como una definición personal? Porque si hoy le dijeron que era mala persona y usted se quedó con la etiqueta y se creyó que era mala persona. Usted le dijeron que sus esfuerzos no eran válidos, que no podía hacer esto, no podía hacer aquello, no sabe hacer esto, no sabe lo otro, carece de esto, carece del otro, y se la creyó, o alguien se la creyó, o vimos y supimos que alguien realmente sí se la creyó y vivió de acuerdo a eso. O tuvieron tanto temor y presión que empezaron a dudar de sí mismos, que ese es la esencia de una de las estrategias más crueles de manipulación, ¿sí? Manipular la realidad del otro, la percepción del otro. Eso es muy grave, muy cruel. Y hay algunos que caen, hay algunos que se equivocan, hay algunos que pierden su fe, hay algunos que se desaniman.
porque empiezan a creer otra cosa de sí mismos que no es. Y sí se estaban esforzando. Es lo peor de todo, que sí estaban haciendo un esfuerzo. Pues ahí la llevaban. Y a algunos les sucedió, a algunas hermanas les sucedió. Bueno, usted sabe, ¿verdad? Que pues escucho a las hermanas, ¿verdad? Escucho a los hermanos y sé de muchos casos de hermanas mismas que con todo y familia desanimados por los suelos, porque servían tanto y hacían tanto que lo que esperaban era escuchar cosas bonitas, pero cuando les dijeron una mala crítica fuerte, ya no volvieron a hacerlo, ¿eh? Y lo que era para el Señor lo dejaron de hacer, lo que era para Dios lo dejaron de hacer, lo que era para la salvación de sus almas lo dejaron de hacer, lo que era para Cristo lo dejaron de hacer. Lo que venga de fuera no tiene que ver con usted, tiene que ver con ¿de dónde? ¿De dónde vino? Si viene de la persona, acuérdese, para decir algo tenemos que pensarlo primero. Hay algunos que no, ¿verdad? Pero como que sale así, al automático, pero algo tiene que ver. Pero se piensa y después se dice. Bien, había una intención también, buena o mala. Todo eso se desarrolla en quien lo va a decir. Usted escucha, pero no llegó de usted. ¿Qué quiere decir? ¿Que el problema estaba en usted? No, 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 no y no. Venía de allá, de fuera. ¿Quién tiene el problema? ¿Usted o realmente el que quiere atacar? El que quiere atacar es el que tiene el problema, no usted. El del conflicto es la persona que él quiere atacar. El del conflicto es de la persona que quiere desanimarlo, no de usted. Usted no tiene que ver ahí, no se involucre, no absorba ese veneno. Si alguien quiere hacer gárgaras con veneno, déjelo. Bueno, hablando hipotéticamente, ¿va? No, no estamos hablando, ¿verdad? Literalmente, no. Estamos hablando de lo que contamina. Dice ya los evangelios, lo que contamina es lo que sale del hombre, ¿verdad? Pero si alguien es implacable, realmente no quiere entender, no quiere cambiar, así es, como dicen, más si soy directo, soy directa, y yo digo las cosas como son, que son nada más déspotas disfrazados con la fachada de soy directo. Bueno, esas gárgaras de veneno que se hacen de repente y que salpican a otros, no se involucre en el hecho de no cargar con esa etiqueta y se la vaya a poner a usted y se la vaya a creer. Fíjese lo que dice aquí. Proteger la identidad y el llamado ministerial. Bueno, fíjese, eh, ahí como título dice, la crítica no nos define. Pues somos cristianos, ¿va? Usted que usted es cristiana, usted se bautizó, ¿sí? Porque pues, quiere ser cristiano, perdonar sus pecados, quiere la salvación, quiere estar cerca de Dios, no quiere las consecuencias de a donde van los malos. Usted quiere estar en el cielo. Usted tiene que seguir esa identidad de lo que usted está haciendo, lo que usted está buscando. Y tiene que tener usted bien, este- estar usted bien consciente de que lo que está haciendo es lo que es usted. Si usted está detrás de lo correcto, ahí está su lugar. No lo que el otro le quiera proponer cuando está equivocado. Porque hay algunos que desplazan y cambian su propia identidad que ya llevan por lo que estaban haciendo por un mal comentario y un ataque personal. ¿Y por qué vamos a hacer? Nuestra salvación no es negociable. ¿Por qué vamos a hacer ese intercambio? Dice el número uno, recordar que la identidad del predicador, bueno, está basada ahí en el tema de predicadores, pero vamos a aplicarlo a usted, hermana, en Cristo, está en Cristo, no en la opinión ajena, ¿sí? Estamos hablando, pues, de los cristianos, ¿verdad? Estamos hablando aquí de usted como cristiana. Su identidad está en Cristo. Aquí, pues, de ser predicador, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aplicarlo en el contexto. Usted como cristiano, usted es cristiano. No lo equivocado que le pueda decir a alguien si llega a suceder algo así, si se llega a topar con esa situación difícil. A veces es poco, a veces es mucho, pero nadie se salva. Yo creo que siempre pasa, siempre pasa. ¿Qué va a hacer usted? Acordarse de quién es usted. Usted es cristiano, usted se bautizó.
¿Qué hago en ese momento? A ver, no, yo no soy eso. Yo no soy eso que me estás diciendo. Yo estoy siguiendo a Cristo. Yo no tengo que ver con lo que se te ocurrió. Pues es una ocurrencia tuya. Claro, estamos hablando o sea, para adentro, ¿va? No, no, no le estoy diciendo que se pongan a dialogar con la persona que está atacando. Claro, dicen las escrituras, si alguien tiene algo en contra de nosotros, hay que hablarlo con el hermano en privado, solamente usted y esa persona. Claro, si no lo quiere escuchar, bueno, pues hay que hablarle a dos testigos. Y si no, pues hay que hablarle a la congregación, hay que escalar. Pero estamos hablando de la reacción inmediata, lo que es inmediatamente. Escuchamos la crítica difícil, hay que cuidar mucho esos momentos, esos segundos, hay que cuidarlos muchos, porque son los primeros que destruyen, son los primeros que entran al corazón, son los primeros que entran a la mente, son los primeros que tumban, son los primeros que entristecen, son los primeros que hacen que el miedo entre al corazón. En esos momentos simplemente usted reafirma su posición y su identidad y no deja que pase. Ese es un filtro emocional, un filtro de pensamiento. Su filtro cristiano, su filtro de cristiana es su identidad. Fíjese, el 2, evitar generalizar una crítica como un juicio total sobre la persona. Eh, Acuérdese, las críticas pues son observaciones radicales, ¿verdad? Son observaciones tajantes, pero no estamos hablando de toda la vida de una persona. Y si de repente usted recibe una crítica injusta, pues hay que analizar, ¿verdad? También nuestra propia vida. Porque acuérdese que también está la parte de extraer todo lo que podamos tener como correcto de todo lo que venga. Dice las escrituras, escudriñando todo, retener lo bueno, que quiere decir que si hay algo que nos pueda servir de lo que estamos escuchando, vamos a retenerlo, si no, no. Sí, tampoco es, no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado, no. Si hay algo que pueda ser útil para nosotros, nada más, fuera de ahí no, porque, mire, hay veces que puede haber una, observación con buenas intenciones, pero de forma equivocada. Repito, hermana o hermano, quien esté por ahí a lo mejor viendo y ya grabado, puede ocurrirle que alguien llegue a usted con buenas intenciones y diga algo de forma equivocada, pero con buenas intenciones. Ahí, bueno, hay que hacerle entender, mira, así no es la cosa. Te agradezco, se agradece porque la intención era buena, pero no escogió las palabras correctas posiblemente ni el momento adecuado. Mejor algo que se tenía que decir en privado, lo gritó a los cuatro vientos y ya todos supieron y se dan malas interpretaciones. O eligió palabras fuertes, ¿verdad? Golpeantes. Pero la buena intención traía algo que sí nos puede servir. Y ahí es una cuestión de sabiduría, ¿verdad? Me quedo con lo que me pueda servir, lo que me pueda hacer crecer. Ok, dice el tercero, reafirmar el propósito del llamado recibido pues, de Dios, ¿verdad? Reafirmar el propósito es, bueno, tengo que recordar por qué estoy aquí, por qué hago lo que hago, por qué amo a Dios, por qué amo ser cristiano, por qué amo ser cristiana, por qué tengo mi familia ahí, por qué he batallado tanto estos años por mantenerme fiel, por qué me he esforzado tanto en seguir. Y los esfuerzos son mucho más grandes. ¿Cómo voy a dejarme caer por unas palabras que duraron 4 segundos para decirlas? Con todos mis 10 años de esfuerzo, con todos mis 20 años de esfuerzo, mis 30 años de esfuerzo, son insignificantes y no puedo, poner, en peligro mi salvación detrás de un esfuerzo de muchos años en la iglesia por un comentario de 4 segundos, de 10 segundos, 3 segundos o una palabra. Si usted se pone a pensar, no es lógico esto. No es una decisión lógica. Entonces, por lo tanto, tiene que entrar la mente racional y usted decir, a ver, esto no es lógico, no me voy a poner a reaccionar mal, porque eso me va a afectar mi vida espiritual y yo no quiero afectar mi vida espiritual. ¿Correcto? Fíjese lo que dice aquí. Eh, un punto bien importante.
Dice ahí como título, agrada a Dios, no a los hombres. No se refiere a su hombre ahí de su casa, va a su esposo, no va a decir, no, el hermano nos está diciendo que desobedezcamos a los esposos, no. Se está refiriendo a no intentar quedar bien con las personas más allá de lo que tenemos que estar bien con nuestro Dios, ¿sí? Se refiere a no sufrir ni desgastarnos por el hecho de estar buscando reconocimiento y aprobación de los demás. Se refiere a que mi iniciativa espiritual no tenga que funcionar únicamente cuando soy aprobado. Significa que usted en la congregación, en su casa, en su vida espiritual, no se mueva de manera correcta únicamente por el impulso del buen comentario y de las buenas palabras. ¿Por qué? Porque no estamos realmente para cumplir las expectativas de las personas. Estamos para cumplir la voluntad de Dios, no lo que las personas esperan. Digo, si alguien espera algo bueno, nosotros qué bueno. Y espero que suceda, esperemos que suceda, pero no es prioridad. Y qué bueno que la reconozcan a usted. Qué bueno que le digan algo bonito, digo, es muy bueno, claro que le reconozcan, no, hermana, está haciendo muy buen trabajo, hermana, qué buen orden lleva aquí, hermana, qué genial tiene todo, en su vida y excelente, pero no es prioridad. La prioridad es la aprobación de nuestro Dios. El día del juicio nos diga, aprobado, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel, buen cristiano, buena cristiana. ¿Lo hiciste bien? ¿Sí? Punto número uno, recordar que la predicación, bueno, es un acto de obediencia a Dios, no una búsqueda de aprobación humana. ¿Qué quiere decir? Este, que pues, lo que hagamos, bueno, ya adaptado, que lo que hagamos, todo lo que hagamos, realmente, este, inclusive si lo adaptamos de que a usted le toca en una clase de mujeres, dar un mensaje en clase de mujeres, o simplemente en algún rol en la congregación, o un rol en el hogar, una función. Bueno, realmente no estamos buscando la aprobación humana. La aprobación humana viene por inercia. No la buscamos, la recibimos, ¿sí? Pero acuérdense, lo que no se busca no quiere decir que no venga. Hay muchas cosas que no se buscan, pero eso no significa que no vaya a venir. Y el hecho de que no se busca no significa que tampoco la vamos a aceptar. Por lo tanto, no hay ningún problema con no esperarla y no buscarla. ¿Sí me entienden? Eso no es ningún inconveniente, ningún problema, no pasa nada. Lo que ha de venir va a llegar, sin que usted lo tenga que buscar. Sí, y si usted está en el camino, bueno, muchas cosas que no va a buscar, cosas buenas, van a llegar. ¿Sí? Dice, evitar ajustar el mensaje bíblico para evitar críticas o ganar aceptación. Bueno, cuando estamos haciendo pues las cosas para Dios, adáptelo cuando estamos haciendo nuestros deberes para con Dios y para con Cristo. Adaptar toda la conducta, toda su conducta para buscar esa aprobación. Todo lo que hagamos, ¿va? El rol que nos toque, la función que nos toca hacer en el hogar o en el edificio, pues vaya estructurado, pues para que nos vean, ¿verdad? Entonces, pues no. Dice, evaluar el fluido ministerial de la fidelidad del mensaje por los aplausos y la popularidad. Bueno, incluso lo que decimos y lo que platicamos con los demás, ¿verdad? Cuando lo llegamos a adaptar a una forma en que pues ya estamos siendo otras personas, ¿verdad? Ya no somos transparentes, ya no somos honestos, ya no somos auténticos. Y ahí se pierde la autenticidad de la persona, empieza a ser otra, de manera muy diferente por el temor y el miedo a ser criticados. Que el resumen de esto que está usted viendo aquí es no adaptarnos a otra personalidad, ¿sí? A otra conducta que no es transparente y no es honesta únicamente por el miedo a la crítica, ¿sí? Porque eso pues le puede pasar a todos, ¿verdad? Le puede pasar a cualquiera. Y hay muchos que empiezan a ser diferentes, ¿verdad? Y actuar diferente y ver las cosas de manera, diferente por el temor y el miedo a lo que le vayan a decir. Y es cuando ya empezamos a faltar a algunos de los mandamientos, ¿sí? Hay veces que hay cosas que se tienen que decir y no se dicen por el miedo. Hay acciones que se tienen que hacer y no se hacen por el miedo. Hay orden que se debe de poner
y no se pone por el miedo a la crítica. Hay caos en el hogar a veces por orden que se debe de establecer y no se pone por miedo a la crítica de los mismos familiares, de los mismos hijos, la crítica del esposo o de la esposa. Hay situaciones, por ejemplo, en las congregaciones que se deben de arreglar, pero nadie quiere levantar la mano y nadie quiere poner de pie por el temor a la crítica del qué dirán o a equivocarse. Y si se llegan a equivocar en el camino, bueno, está el temor de por medio. Mejor dejo que otro lo haga. Mejor dejo que alguien se ponga las pilas, porque si yo lo hago, pues sé cómo hacerlo, pero si yo lo hago, me puedo equivocar y yo no quiero la crítica. Entonces ahí empezamos a tener problemas. Y problemas y problemas y problemas, porque el miedo a la crítica, el miedo y el miedo y el temor, ahí se va dando y se va dando y se va dando. Y es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces eso es un estancamiento para la congregación, para los cristianos, para la vida espiritual. ¿Sí me entendió? Es el contexto de esto. Ya le dije que este tema ya lo había dado, pero lo estamos adaptando. Lo estamos adaptando y lo estamos explicando. Como quiera usted va a hacer preguntas, ¿verdad? Ahí al final. Y aquí dice, hay un versículo, ¿va? A ver, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, fíjese, hay muchos que hacen esfuerzos monumentales para tratar de salvarse de la crítica y eso los lleva a muchos sufrimientos. Sí, hay hermanos y hermanas que están batallando mucho con esto y tratan de moldearse a una forma de no toparse con la crítica y se vuelven estáticos, se vuelven neutrales, se vuelven fríos, no participan, se aíslan, no quieren dar la cara, no quieren aparecer, se sientan hasta mero atrás, no quieren que los vean. Se acaba el culto y se van. ¿Por qué? Porque no quieren exponerse. No quieren que haya algún punto que los demás puedan observar porque el temor a la crítica es mucho. Y hay ministerios que se dejan de hacer. Hay buenas acciones que se dejan hacer y excelente trabajo que se deja de hacer porque alguna vez les dijeron algo que no soportaron y no tuvieron la resiliencia cristiana y hubo un rezago y comenzó a haber un rezago ahí. Fíjese, estrategia de respuesta sabia y edificante. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Comunicar con mansedumbre y sabiduría. Dirá usted, bueno, ¿y qué tengo que decir? ¿Qué voy a decir si recibo esa crítica? Fíjense, hay una aplicación por aquí. Punto número uno, responder con respeto y verdad, sin confrontaciones innecesarias. Cuando pues ya tiene la persona ahí, ¿verdad? Evitar no confrontarse. Como quiera, eso se va a explicar al final. Mire, el punto número dos, elegir el momento y el medio adecuados para responder. Tres, priorizar la edificación del cuerpo de Cristo. Y abajo hay una estrategia muy interesante, que es un versículo, está en Proverbios capítulo 15 y no alcanzo a ver. Bueno, usted sí lo ve. Versículo uno. Eh, Fíjese, no en todos los casos vamos a poder responder, no en todos los casos, ¿sí? Hay veces que no es prudente hacerlo. Hay veces que, muchas veces, bueno, vamos a tenernos que esperar a que la persona reflexione por lo que hizo, a que la persona, le redarguye y el corazón ahí le haga, un revoltijo y entonces, se acuerde y haga reflexión y va. Y a veces le damos un puchecito porque nosotros vamos y hablamos con la persona, pero hay que esperarnos cuando la situación está un poco difícil, porque si la persona está muy airada, pues batallando, ¿verdad? Solita en su propia emoción, ahí encerrado y dando vueltas en su propia emoción, hay que dar espacio, hay que dar un tiempo, hay que dar un momento de reflexión, pero usted lo va a tratar con amor. Acuérdese, las ascuas de fuego, ya habíamos hablado de esto en algún momento. Tratar con amor, Dios te bendiga, vamos a hablarlo en algún momento. Y usted en ese momento adecuado lo va a hablar con amor. El cubetazo de agua fría que apaga el fuego devorador es el amor. Y ahí puede surgir un orden.
puede surgir nuevos lazos de amistad y de hermandad. Eh, Porque fíjese, dice ahí el punto número uno, responder con respeto. Respeto aunque nos estén atacando. Porque ¿de quién es la venganza? ¿De usted o de Dios? Dice el Señor, mía es la venganza. La venganza no es papel nuestro, no es cosa nuestra, no es función nuestra, no nos compete, no nos corresponde, no es nuestro deber, no es mandamiento, no lo debemos de hacer, es destructivo, no conviene. La venganza no es nuestro papel, nuestra función. Para nada, jamás, nunca, en ningún momento. Nunca. Entonces, el respeto. Dice, y verdad, pues hablamos las cosas que son, no vamos a atacar. Hay ataques indiscriminados, hay ataques camuflajeados. Este, Fíjense, hay que ser honestos, realmente honestas, ustedes en el sentido de ser conscientes de lo que estamos haciendo, que no hayan cuestiones internas por ahí queriéndose disfrazar de un discurso de amor, porque hay muchas veces que se dan palabras de aliento y de amor y todo esto, pero traen un trasfondo. Dios conoce lo que está sucediendo y nosotros también. Eso no funciona, no funciona. No podemos engañar a Dios y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y ahora vaya, hay cosas que se notan también. Porque si nosotros ya venimos haciendo las cosas por años correctamente bien, no estamos acostumbrados a mentir entonces. Y se le va a ver. Y eso no crea orden. No crea orden. Inmediatamente se ve y bueno, nadie nos creyó lo que le dijimos. ¿Por qué? Pues porque traemos todavía el enojo dentro. Usted, si está muy enojado, enojado, tiene que esperar. Orar primero, orar a Dios, tranquilizarse primero y luego, bueno, buscar y podemos hablar. Por eso le digo, no siempre es prudente hablar en el momento, porque si no es adecuado la comunicación en el momento, vamos a empeorarlo todo, ¿sí? Eh, por eso dice aquí, evitar la confrontación innecesaria, pues ¿para qué? ¿Para qué confrontar, vean? Porque, a ver, ¿qué es la confrontación? La confrontación es una defensa, pero ¿qué defendemos? A ver, pónganse a pensar, ¿qué defiende el que confronta como respuesta? ¿Qué defiende? ¿Su persona, su ego, su orgullo, su imagen pública? ¿Qué defiende? ¿El evangelio? Sí me entiende? ¿Por dónde va la pregunta? ¿Qué defendemos cuando confrontamos? ¿El orgullo herido? Ay, si yo me orgullo, ¿tengo que ir a defenderlo? No, si me espero, mejor voy a hacer las cosas bien para Dios. Por eso no voy a confrontar, ¿sí? El orgullo herido es el que confronta. El ego herido es el que confronta. Ese es el que confronta, es el que se siente herido. Cuando hay ego dentro y hay la personalidad fuerte, ¿verdad? De que pues, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, ¿y cómo me va a decir eso a mí? Ese es el ego herido. Y ahí va uno como gato así, arqueado, ¿verdad? Cuando se avienta a un árbol, porque el ego está herido. Hay que tener mucho cuidado porque para que esto salga bien hay que ser humildes. Si queremos sobrevivir también a la crítica, en cuestión de cómo responder cuando hay un ataque, hay que ser humildes. Porque si no hay humildad, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Si no hay humildad, el que no es humilde está completamente vulnerable a ser destruido por la crítica. Repito, el que no es humilde está totalmente vulnerable a ser destruido por la crítica. Porque ha construido un monumento de sí mismo. Claro, el vanidoso, la vanidosa, ¿verdad? El que tiene otro concepto de sí mismo, más alto de lo normal. Y eso es una estatua que va así en colapso y ¡zop! Pasas un desastre y a defender el desastre que me hiciste. Bueno, elegí el momento adecuado, ¿verdad? El medio adecuado para responder. Hay veces que vamos a tener que mandar un mensajito primero, a veces una llamada primero, o hay veces que sí vamos a podernos sentar ahí con la persona cuando es el momento indicado. Yo creo que la mayoría de las veces son momentos, adecuados en primera persona, digo, personalmente, va, pasan momentos y ahí podemos hablarlo. Pero hacemos lo posible para tranquilizarnos un poquito y lo más correcto, pues, es persona a persona, ¿verdad?
Cuando dije que a veces no hay momentos adecuados es cuando estamos frente a un hermano o una hermana que no tiene facultades de autocontrol, que notoriamente y antecedentemente no tiene facultades necesarias de dominio propio. Y hay que tener cuidado ahí, porque son los que requieren más espacio, ¿sí? Pero en ese lapso usted ya puso su filtro, porque usted no va a ir envenenada a hablar con la persona, porque entonces no va a lograr nada. Usted cuando va a hablar con la persona, usted ya está tranquila. Es más, usted ni siquiera salió dañada, porque usted entendió, su servidor ya le comentó que el problema no es de usted, porque usted no se identificó con el ataque y usted dejó el ataque de donde viene. De allá surgió, allá se queda. De allá me lo aventaron, allá se queda. De allá aventaron el veneno, ahí se queda. Yo no lo agarro, no me la creo y no me pongo esa etiqueta, porque eso no soy yo. ¿Y quién nos define? Nuestro Dios. Nuestro Dios, acuérdese, ovejas y cabritos. ¿Quién define? Ovejas y cabritos. ¿Quién es el que define? ¿Quién es el que etiqueta? ¿Quién es el que separa? ¿Quién es el que manda a la derecha y a la izquierda? ¿Quién puso un cielo y un infierno? O al revés, da cielo e infierno. ¿Quién es el que lo puso? ¿Quién puso los lados? ¿Quién puso izquierda y derecha? No somos nosotros. Nadie aquí puede hacer eso. Y no se lo puede hacer a usted. Y no debe de permitir que se lo hagan. Porque usted va a empezar a creer otras cosas que no le sirven para su vida espiritual. Priorizar la edificación del cuerpo de Cristo. Priorizar el evangelio, el crecimiento de la iglesia. Es lo que hacemos frente a los ataques personales, ¿verdad? Frente a un ataque personal dirá, bueno, hermano, pero ¿qué es lo primero? O sea, ¿cuál es mi prioridad ahí frente a un ataque personal que me hagan a mí? El crecimiento de la iglesia. ¿Y cuál es el crecimiento de la iglesia? La unidad. La unidad, ¿sí? Porque uno como cristiano pues, somos iglesia, ¿verdad? Cuando estamos ahí, pues participando y manteniéndonos, ¿verdad? Pero si hay fracturas en el hecho de que, pues, bueno, pues ya me voy, a perdí la fe y todo, pues porque me están ataque y ataque y ataque, pues bueno, ya un miembro se fue. Pero no, la prioridad es integrarnos, no zafarnos, no despegarnos, ni permitir que se hagan grietas en la iglesia, ni permitir que se hagan grietas en la congregación, ni permitir que se hagan grietas entre familias, entre la hermandad. Entonces la prioridad es la edificación, que no se fracture la iglesia. Muy bien. Fíjese, ya habíamos hablado un poquito de esto. Estrategia de análisis y filtrado de la crítica. Ya le había hablado de la crítica, ¿va? Extraer, dice ahí, aprendizaje, eh, sin cargar la ofensa, ¿va? Lo que pueda recuperar. Aplicación. Evaluar la crítica si tiene fundamento bíblico técnico. Por eso le dije al principio, si nos están diciendo algo que es cierto, pero con de equivocada forma, pero con correcta intención, hay que evaluarlo, hay que verificarlo. O solamente es puro desorden, ¿verdad? Puro monte, ¿verdad? Como dicen. Separar la intención personal del contenido útil. Por eso le dije, sí, sí hay cosas ahí de repente que podemos extraer, ¿verdad? Dice el 3, desechar comentarios destructivos sin interiorizarlos. Porque miren, el hecho de interiorizar comentarios destructivos y caer en la autodefinición o en la definición de lo que estamos escuchando y autodefinirnos así tal cual estamos escuchando eso destructivo que venga de fuera, hace un daño, hermana, tremendo, de pies a cabeza. Hace un desorden dentro de su cuerpo y de su mente y su corazón tremendo. Todos los sistemas de su cuerpo se ven involucrados, de arriba abajo. Su sistema inmune, su sistema circulatorio, todo su cuerpo, la calidad del sueño, los pensamientos, las emociones, y ahí se desprenden ramificaciones, pues hablamos de la presión arterial, el cortisol, el estrés y bueno, un montón de cosas.
y lo que viene en camino. Síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, estrés postraumático y un montón de cosas. Alucinaciones. De repente, sentimos ya que nos dicen por acá y nos dicen por allá, desconfianza por acá y desconfianza por allá, predisposición a sentirnos dañados. Ya no queremos escuchar a nadie, ya no queremos salir, nos aislamos. Y bueno, por interiorizar, por agarrarlo, me lo quedo. ¿Por qué? Pues porque sí. No, eso es una acción que no tiene lógica, es irracional. No debemos de interiorizar la crítica destructiva, el ataque, los ataques personales y todo eso, hay que tener mucho cuidado. Destruyen cuando los interiorizamos, pero nos fortalecen cuando aprendemos de ellos, cuando la paciencia se fortalece, cuando recordamos que así sufrieron nuestros hermanos, los primeros cristianos, así sufrieron los profetas, así sufrió nuestro maestro. Eso nos hace crecer, eso sí nos edifica. Es más, nos sentimos hasta orgullosos. Decimos, bueno, la pasé mal, me dijeron algo terrible y sigo aquí como cristiano, como cristiana, hasta termina animándonos más, dándonos más fuerza. Y nos acordamos, esto tiene recompensa, porque no blasfemé, no maldije, no me vengué, no fui como ellos, no soy lo que me dijeron que era, no lo interioricé. Porque miren, vamos a ser honestos, hay muchos que están entre nosotros que no son de nosotros, no son de Dios, no son parte del rebaño. ¿Sí? Hay lobos también, vestidos de oveja. Hay hijos del adversario. Hay servidores del adversario. Hay enemigos. Y a veces no queremos realmente aceptar esto, pero es una realidad. Pasa, sucede, está pasando y pasará. Y no quiere decir que la iglesia de Cristo esté mal. Ya está en las escrituras que eso va a suceder. Tiene un propósito. Una parte de la escritura dice ahí, para que se manifieste quiénes son realmente las ovejas, quiénes son los que están con Dios. Y es necesario que muchas de esas cosas sucedan, pero lo que no debe de sucederle a usted es que usted sea esa piedra de tropiezo, que usted salga dañado, que usted abandone la fe, que usted se sienta mal, que usted se deprime, que usted se enferme. Eso no. Por supuesto que no. Fíjese, una pregunta bien interesante. Bueno, hermano, a ver, ya me explicó ahí muchas cosas, algunas otras que venían ahí casi por otro tema me las puso en contexto de acuerdo a nosotras. Bueno, fíjese, anteriormente estuvimos hablando acerca del mensaje, la prioridad, ¿verdad? Cuál es la prioridad, cuáles algunas estrategias, cuando usted inclusive como hermana, ¿va? En alguna clase que le toque como prédica, dar clase, va, también manejar la gestión de la crítica, porque pues ustedes tienen sus reuniones exclusivamente hermanas y pues también entre ustedes hay maestras que puedan dar clase y aplica, por supuesto, tener estas estrategias. Claro. Yo le comenté este tema, pues también lo está dando a unos estudiantes, ¿verdad? En eso pues hay esposas de estudiantes y que pues que van a trabajar en el ministerio y que en alguna de ellas van a ser llamadas para aplicar en reuniones femeniles. Y aplican todas las estrategias, por supuesto, porque pues vaya, no hay ningún sector exento de esta cuestión. Muy bien, fíjese, y las críticas constructivas que ahí que son buenas, son necesarias, son malas, es la misma gata pero revolcada, ¿qué es? Por ahí me decían, me habían escrito hace un tiempo, no, que wiri, 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 pero es una crítica constructiva. Si tú ya aventaste todo el veneno y al último le pusiste la cereza en el pastel diciendo que era una crítica constructiva, no, no nos vayamos a equivocar. Hay que tener cuidado, fíjense lo que hice ahí. A ver. No hace un poquito para un lado porque tengo aquí enfrente la cámara. Dice, la palabra crítica proviene del griego que dice pitik, tiene unas H's, por ahí más o menos se pronuncia, ¿verdad? Critique, que significa
El arte de juzgar. Etimológicamente eso significa el arte de juzgar, ¿eh? Como significado del griego. En las escrituras no se nos dice que nuestro deber es criticar. La crítica son juicios disfrazados, la destructiva y la constructiva. No estamos llamados a criticar. La crítica no sirve, no funciona, así sea constructiva. La crítica constructiva es una tentación para atacar de manera disfrazada en muchos de los casos. Dirá, bueno, hermano, pero yo sí tengo buenas intenciones y si veo a alguien que está mal y yo quiero hacerle ver lo correcto, pues puedo criticarlo constructivamente para que entienda que las cosas las puede hacer mejor. Bueno, en ese caso, enséñele. ¿Estamos llamados para enseñar? Sí. Entonces, la crítica constructiva no, es la enseñanza, es la exhortación. Mejor exhortamos, mejor enseñamos, le ponemos el ejemplo, pero la crítica constructiva no, 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 no y no. Los cristianos no están llamados a criticar. La iglesia de Cristo no está llamada a criticar, a atacar, a enseñar, a exhortar. Y bueno, no, pero la exhortación es una crítica constructiva. No, 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 no. La exhortación es un mensaje contundente, ¿va? Focalizado. Incluso la amonestación no es crítica, la amonestación es disciplina, es orden, sigue siendo orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y estamos tratando de cuidarnos de las ocasiones de caer, porque usted sabe y yo sé que hemos visto y sabemos, porque lo hemos visto y muchas veces, hermanos, que las críticas constructivas van disfrazadas de mala intención. Muchas, muchas de las veces. Si queremos hacer un trabajo completo, fíjese, un trabajo a medias, la mediocridad tiene que ver con la crítica. Critico, pero no me involucro. Critico, pero no estoy ahí. Critico, pero no te enseño. Critico, pero no te explico. No, no. Si queremos hacerlo completo y bien, vamos a enseñar. Porque bien fácil, pues su servidor, no, hombre, ese grupo, no, 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 miren, pues les aviento sus verdades, una crítica constructiva y tal enseñanza. ¿Para qué quieren que les explique? No, a ver, no, no. Vamos a explicar. Pues es bien fácil, va a ser todo un texto acerca de cómo defendernos de la crítica y se puede resumir y aventar en forma de crítica constructiva para los que se dejan o los que tienen cierta debilidad por los ataques personales. Está bien sencillo de hacerlo. Redacta ahí un texto, lo sube a red y ahí quedó. No, 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 ni en la predicación, ni en el sermón, ni en lo que compartimos, ni en lo que decimos, ni en lo que platicamos. No, hay que enseñar. Y ahí se demuestra el amor en la enseñanza. Ya estamos hablando de dentro para afuera, ¿sí? Mire, pues aquí dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el texto? Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, eh, hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restaurar. Para levantar, para seguir edificando, para que crezca, para que esté bien, para que se reincorpore, para que algo que estaba mal pues pueda volver a funcionar. Dice restaurar con espíritu en mansedumbre, que quiere decir tranquilos, las cosas en paz, las cosas bien, de buena manera, en calma, con amor, ¿sí? Pero dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también, y dice ahí, seas tentado. ¿Por qué cree que le dije anteriormente que la crítica constructiva puede traer hoy un disfraz de malas intenciones? Porque es una tentación. Acuérdese, la crítica siempre va a ser una tentación para la persona. Y aquí nos está diciendo que tengamos cuidado de no caer en tentación cuando estemos ayudándole a alguien a restaurarle. ¿Qué quiere decir? Que la crítica y no entra. No, no entra para nada. Ni por dónde. No tiene cabida ni nada.
No puede restaurar una crítica a alguien. Lo manda para atrás otra vez. Y esto se sucede mucho en las congregaciones, lamentablemente. Pero mire, estamos explicándolo para mejorar, para crecer, para compartirlo, para enseñar, para hacer conciencia, para reflexionar. Y eso nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer, nos ayuda pues a ir creando esa estructura de fortaleza, ¿verdad? De conciencia y evitar situaciones, ¿verdad? Que no convienen, que no son buenas para la iglesia, que no son buenas para las congregaciones, no son buenas para las familias, no son buenas para ustedes, no son buenas ni para la salud, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya explicamos algo acerca de qué hacer, ¿verdad? Y pues de qué no hacer y qué es, con qué se come y todo eso. Yo creo que este es un tema referente a evitar cosas que sí son serias, realmente. Las consecuencias y los ataques personales sí llegan a ser serias. Mire, hay quienes se han quitado la vida por culpa de eso, ¿sí? Y no es exageración. Hay quienes no soportaron los ataques personales ni la crítica y se quitaron la vida. Mira, a ver, ¿quién es, hermano? No, bastante. La tasa de suicidio por culpa de eso es increíblemente alarmante, ¿sí? En adolescentes, en adultos también. No es cosa sencilla. Los casos de depresión y ansiedad agudos, los cuadros de enfermedad que tienen que ver con esto, por culpa de los ataques y las críticas destructivas y todo esto, son muy frecuentes y causan estragos terribles. El sufrimiento no se le desea a nadie. Por eso hablamos de esto. Por eso compartimos esto. Yo que escucho, hermanos, yo que escucho de repente pues, a mis hermanos, ¿verdad? 2, 3 de la mañana, llore y llore por esto y que aquello, y mucho tiene que ver con esto. Una persecución así, que tiene que ver con los ataques personales. Y no puede ser, no puede ser. Pero bueno, pues estamos para reflexionar, para entender y hacer las cosas diferentes. No estoy diciendo que usted no, va a decir, hermano, no, a ver, aquí la mala pali junto a los del problema. No, no, estamos compartiendo un tema pues que vale la pena entenderlo, va a escudriñarlo, va a reflexionarlo, ir fondo, va a compartirlo también y compartir estos puntos que son importantes, ¿va? Y que pues en la Biblia ahí está realmente. Yo creo que este ya es el último, eh, diapositiva y pues bueno, abrimos este espacio ahí para las preguntas y si hay alguien por ahí que tenga alguna duda, pues con todo gusto. Deje ver si puedo quitar ahí la pantalla. Ahí está. Pues no sé, hermana, si alguien de las que está conectada tenga alguna pregunta, algún comentario. Y me preocupaba, hermano Freddy, porque apunté yo unas cositas aquí y, y dice alguien por ahí que se tropieza uno más seguido con la lengua que con los pies. Ah, Y esa frase de que es que yo soy muy franco, o muy franca. Y yo tengo que decir las cosas, no me las puedo guardar o mi pecho no es bodega. Y muchas veces es solamente una excusa que usan las personas para decir su opinión. Y yo hago la pregunta, ¿y quién te dijo o nos dijo que ser franco es una virtud? Porque claro, la Biblia no habla sobre ello y sí bastante daño que podemos hacer o que hemos hecho, siendo sinceros, no nada más hemos recibido el daño, también nosotros nos tropezamos con la lengua. Nuestra hermana Jolie tiene su manita levantada. Hermana, adelante. Buenas noches, hermanitas, hermanito. Pues muchísimas gracias al Señor porque en lo personal me dio la oportunidad de aprender hoy una vez más la palabra de nuestro Dios, el consejo que usted nos estuvo dando, nos ha dado a través de la palabra del Señor. Mi Señor lo cuide y lo bendiga siempre con toda su familia. Gracias, hermana Pali, por abrir estos espacios en el que podemos aprender. Yo en lo personal siento que
no he tenido así clases o estudios con un hermano que sea psicólogo, la verdad. Y para mí esto es escuchar de esta manera como el hermano lo fue desarrollando. Va uno haciendo como un recuento, como la cápsula de nuestra vida en la carrera cristiana y la verdad la importancia de todos los puntos que el hermano tocó para que el enemigo no gane terreno en uno, porque muchas veces, sea verdad o sea mentira, la crítica, como dijo el hermano, tiene un propósito y no siempre es bueno o no es bueno, porque Dios no lo aconseja, ¿verdad? Al contrario, lo reprende. Entonces, pues a mí en lo personal me gustó mucho la clase, el estudio y ojalá, ¿verdad? Que en lo posterior mi Señor me permita nuevamente estar en este crecimiento que es tan importante para el desarrollo o sea, en lo personal, pues que nuestras hermanas pues lo han escuchado en otras ocasiones, indudablemente, pero yo en lo personal, es la segunda vez que entro estando el hermano. Y muchas gracias, hermano. La verdad estaba yo impactada. Créame que venía llegando y andaba yo apurada haciendo cosas. Dejé todo y me senté, me puse la atención y dije, oh Señor, perdóname porque realmente a veces uno no valora los estudios o hasta que está uno en un problema, empieza uno a buscar el consejo de Dios y la verdad el Señor ha tenido tiene tanta misericordia, porque hasta este momento nos sigue prestando la vida, nos da un sustento y nos da personas que como usted, hermano, pues nos ayudan a encontrar esos puntos, esos nudos que a veces no hemos desatado. Y Dios me lo guarde y me lo cuide nuevamente y a todas mis hermanas. Y muchísimas gracias. Mi Señor les siga cuidando y bendiciendo. Amadas hermanitas, feliz noche. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. ¿Alguien más, hermanas? Gracias, hermana Jolie. Y ese es el propósito, hermanas, de estas clases, que sean de edificación para nuestra vida, de construcción, y pues a veces en la construcción se requiere pues remover lo que no se cimentó bien para de esa manera eh, pues no se nos caiga lo que llevamos. Y ese es el propósito, ¿verdad? Mejor un grito a tiempo. Y este es un buen tiempo todavía. ¿Alguien más, hermanas, que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta sobre este tema de nuestro hermano? Creo que todo claro, hermano Freddy. No sé si tú quieras agregar algo más. Yo, mi hermanita Pali. Adelante, hermana Nelly. Buenas noches, mis hermanitos. Aquí lo que me gustó también esta parte que dice que si preferimos agradar a los hombres o agradar a Dios también, entonces muchas veces sí recibimos bastante crítica humana, pero eso no es tan válido, digamos, pero nosotros tenemos que aceptar es la voluntad del Señor. Lo que los hombres critican, eso va a quedar humanamente aquí y eso es personal. Y nosotros tenemos, cada una de nosotras así personalmente, es agradar a Dios, lo que Él quiere, que uno se hable de la palabra del Señor, que hablemos acerca de la obediencia a nuestro Dios. Y hay muchas veces, mi hermanito, hay mucha crítica, a veces de lo que se habla o de lo que se dice, somos criticadas. Sobre todo yo pienso también con las personas que son más, tienen más em, estudios. Es como que, por ejemplo, yo hablo de nuestra congregación, porque ahí es la escuela. Entonces, si un miembro de la iglesia o una mujer como somos nosotras habla, entonces es como que
los estudiantes nos critican y nos dicen, no, no, hermana, no es así. Usted no ha entendido eso, usted no ha estudiado. Nosotros entendemos cómo nos están enseñando. Entonces ahí están las críticas, ahí está cuando se enfatiza o cuando el cristiano o la cristiana se desanima. Entonces nosotros, por eso decía yo, de que nosotros tenemos es que obedecer la palabra de Dios y no tanto como ellos leen muchos libros. Entonces yo como no he estudiado esos libros, entonces a veces tenemos falta de coordinación con la estatura estudiantil que estudian. Entonces yo, por ejemplo, yo me dedico es a aprender de la palabra del Señor y a entender las predicaciones de mis hermanas y coger esos apuntes y darnos a la meditación en su palabra. Entonces nosotros no debemos aceptar las críticas, digo yo, humanas, sino cuando el Señor nos dice, nos acoge con ese amor, porque la sabiduría viene del Señor. Gracias, mi hermanito Wilfred. Dios le bendiga, Pero hermana. buena explicación la suya. Mucho hay que pensar en lo que nos dio esta clase. Dios le bendiga. Y nos aclarabas, hermano Freddy, que cuando son acusaciones que sabemos, ¿verdad? Y basado en la Biblia, si están siendo mentiras, pues que ni nos roben el sueño. Claro. Preocupémonos por las cosas que sabemos que sí es cierto. Y aún así, si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él nos perdona. Independientemente que la gente a lo mejor nunca lo vaya a superar o perdonar. Y y es bien duro, la verdad es que cuando uno escucha a uno malos comentarios de personas externas, de la vecina, de compañeras de trabajo, de familia incluso, sí pega, pero a veces cuando viene de mismos hermanos en la fe, pues lo único que nos demuestran es a veces su ignorancia. Así lo miro yo, hermanas, a lo mejor consuelo de pobre en mi opinión, pero es su opinión y la vida sigue. Hermana Jolie, no sé si quiera comentar algo. Sí, bueno, algo que me da mucha pena, pero voy a aprovechar que está aquí su hermano y en la confianza de ustedes, mis hermanas, porque me está costando mucho trabajo, me va pesando cada día más lo siguiente. Pues Hermana Jolie, si gusta, déjeme salirme de la plataforma de Facebook, ¿ok? Despedirme de la plataforma de Facebook para que usted también ya se pueda explayar. Este, y, y, y continuamos. ¿Le parece? Me da un minutito nada más. Pues hermanas, gracias a cada una que nos acompañó, gracias por su tiempo y voy a retirarme de la plataforma de Facebook. Vuelvo a agradecer sus oraciones a favor de mi padre, que ya descansa en nuestro Dios y que sé que ahora es más libre que nunca, y que está recibiendo consolación. Y gracias por seguirnos llevando en oración a mi familia y a mí. Y sigamos adelante, hermanas. El día de mañana, con el favor de Dios, nuestra hermana Ana Belinda continuará con su tema de las cartas del Apocalipsis. Estaremos viendo el día de mañana, eh, déjenme ver, era Tiatira, Sardis. Dame un segundito, no quiero echar mentiras. Sardis es la que sigue. Sigamos orando unas por otras. Hay muchas razones por las cuales orar. Dele gracias a Dios por un día que nos concede y practiquemos, hermanas, la justicia, como lo he dicho antes, como dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho y todo en manos de Dios, hermanas, va a estar bien. Que Dios las bendiga. Me retiro de la plataforma de Facebook.